A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre llamado Percival Lowell que tuvo varias fortunas en su vida. La primera de ellas fue haber nacido en una familia acaudalada y culta. La segunda fue haber sido inteligente y aplicar su talento en la ciencia. Y entonces se dedicó a lo más puro, a las matemáticas y a la astronomía. Y como el dinero no era problema, se hizo al más delicioso de los juguetes, un poderoso telescopio para mirar al cielo. Lowell entonces dedicó todos sus insomnios a un planeta del que se enamoró y que le despertó las más ardientes fantasías, al planeta Marte. Lowell vio o imaginó ver las huellas de una poderosa civilización que por alguna extraña razón vivía momentos difíciles. Vio los casquetes polares, de los cuales fluía agua a través de los inmensos canales hacia el resto del planeta, en el que habitaba una civilización que sufría de una sequía inclemente. Según Lowell, aquella raza superior y poderosa era dueña de una avanzada tecnología que le permitía sobrevivir en medio de las más calamitosas circunstancias. Aquel mito de los marcianos, impulsado por Lowell, llegó a la imaginación calenturienta de muchas personas que empezaron a mirar el universo con mayor interés. Y aunque hubo algunos que nunca abandonaron sus creencias, hubo otros que aprovecharon de aquella curiosidad excitada para estudiar el cosmos de manera científica. Muchos astrónomos posteriores a Lowell le deben a él su vocación. Percival Lowell estaba naciendo un día como hoy, 13 de marzo de 1855, y lo hacía para alegría de la astronomía y para alimentar la ilusión de otras vidas en otros rincones del cosmos. Las principales noticias del día. Titulares. Concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral puede continuar, dice la Procuraduría General del Estado. Cancillería confirma que Jorge Glass sigue en la Embajada de México en Quito. Ley que dispone alza del IVA fue enviada al registro oficial. Los editoriales serán de Santiago Basabe, Daniel Noboa, 100 días gobernando sin oposición. Diego Delgado, digan la verdad. Noticias del día. Concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral puede continuar, dice la Procuraduría General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene el aval de la Procuraduría General del Estado para continuar con el concurso de méritos y oposición para renovar a las autoridades de la función electoral. La respuesta del abogado del Estado, Juan Carlos Larrea, a una consulta formulada a finales de enero pasado por el Consejo de Participación y Control Social, llegó este lunes 11 de marzo del 2024 en medio de la organización de la consulta popular prevista para el 21 de abril. Corresponde a dicho consejo desarrollar los concursos a cargo de comisiones de selección, a fin de realizar oportunamente la designación de las autoridades sin que el concurso de procesos electorales constituya excepción que impide el desarrollo de dicho procedimiento o configure intervención o interferencia en las competencias de la función electoral sujeta al principio de legalidad y al deber de coordinación, señala. Para este pronunciamiento, la Procuraduría se basa en la revisión de los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del artículo 56 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social. De las 5 autoridades que tiene el Consejo Nacional Electoral, 2 de los consejeros se mantienen en funciones prorrogadas desde noviembre del 2021. Diana Tamaín y José Cabrera, y los otros 3, Enrique Pita, Estela Acero y Elena Nájera, terminan en noviembre de este año. La Cancillería confirma que Jorge Glass sigue en la Embajada de México en Quito. La Cancillería del Ecuador desmintió este 12 de marzo de 2024 que el ex vicepresidente Jorge Glass se haya fugado de la Embajada de México ubicada en Quito.
El rumor corrió en redes sociales por la difusión de una orden para reforzar las fronteras del país con la finalidad de evitar una presunta fuga de Glass. Sin embargo, la veracidad del mismo no ha sido confirmada por las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. En conversaciones mantenidas con autoridades de la Embajada de México en el Ecuador, se confirma que el ciudadano Jorge Glass permanece en esas instalaciones. Así lo comunicó la Cancillería ante el rumor de la presunta fuga del ex vicepresidente. Según la Cancillería, ambos países mantienen un canal de diálogo diplomático directo y fluido. El ex vicepresidente Jorge Glass permanece en la Embajada de México en Ecuador desde el 17 de diciembre de 2023 para evitar una orden de localización y detención por el caso Reconstrucción de Manabí. Según ha informado la Cancillería, actualmente Glass permanece en calidad de huésped en la sede diplomática mexicana y está a la espera de un pronunciamiento sobre su petición de asilo político. El desenlace que tenga el pedido de asilo de Glass definirá si se abre un nuevo impasse diplomático para Ecuador. Expertos en derecho internacional consideran que su situación legal lo hace improcedente y el gobierno de Daniel Noboa ya ha dado señales de que no concederá ningún salvoconducto. Ley que dispone alza del IVA fue enviada al registro oficial. El presidente Daniel Noboa envió la ley para enfrentar el conflicto armado interno este martes 12 de marzo del 2024 al registro oficial. Esto significa que la nueva ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el registro oficial. La nueva ley dispone varias medidas tributarias, entre ellas el alza de la tarifa del impuesto del valor agregado del 12 al 13%. Analistas recuerdan que al ser este un impuesto que se declara de forma mensual, su incremento regirá desde el mes siguiente de la publicación de la ley, esto es desde abril del 2024. Aunque la ley dispone el alza de un solo punto de la tarifa del IVA, también permite que el Ejecutivo la eleve hasta 3 puntos más al 15% si la situación económica lo amerita, con un informe del Ministerio de Finanzas. El presidente Daniel Noboa ya ha adelantado que usará esa facultad para que el IVA suba al 15% a partir de abril. La ley también plantea la posibilidad de aumentar el impuesto a la salida de divisas, impone una contribución temporal a bancos y cooperativas de ahorro y crédito, una contribución temporal a grandes grupos económicos y la reducción del IVA al 5% para materiales de construcción. Con un alza del IVA del 15%, algunos productos básicos, como el combustible, sufrirán un incremento de costos. Analistas han advertido de una repercusión mayor, una gasolina y otros insumos más caros como las llantas y repuestos, que también pagan IVA, encarecerán también el costo del flete y con ello el valor de los alimentos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo el excomandante general de la Policía Ramiro Mantilla para hablar sobre los resultados del estado de excepción. Vamos con la nota. Bueno, yo pienso que ha habido un cambio de estrategia en el sentido de que únicamente no se decretó el estado de excepción, sino que paralelamente, como todos conocemos, el decreto 111 determinó reconocer que en el país existe un conflicto armado interno, y eso fue fundamental porque cambia la estrategia y le coloca a Fuerzas Armadas como la principal institución para liderar esta estrategia de contención del crimen organizado y del terrorismo. Únicamente en los gobiernos anteriores, durante 6 años, se utilizó la figura del estado de excepción sin una estrategia viable, y por eso es que no cambiaba la situación de seguridad. Ahora la policía es entidad complementaria al trabajo de Fuerzas Armadas y este conflicto armado interno. Entonces esa es la diferencia, y por fin Fuerzas Armadas salieron a las calles y tomaron el control de los centros de rehabilitación social, que era fundamental para disminuir la escalada de violencia. Entonces, ¿pero qué ha pasado durante estos 60 días? Ha existido una intervención en al menos 7 distritos más violentos o ciudades o sectores más violentos del país, con información de la Policía Nacional. Es importante la articulación que ha existido entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para empezar
con el bloque de seguridad que se conformó con Fuerzas Armadas y con Policía, una fuerza especial para intervenir en estos distritos. De ahí vienen los detenidos y todos los operativos que se han realizado, pero de esos, lamentablemente, solo existen, yo diría, creo que son casi 200 delincuentes. 80 y 300 son los vinculados. Más o menos los que tienen procesos judiciales. ¿Sí? Entonces, se necesita más enfocar en una persecución penal inteligente, es decir, trabajar con fiscalía, empezar a analizar toda la información disponible que existe sobre delincuentes para identificarlos, a qué organización pertenecen y hacer procesos judiciales sustentables, porque caso contrario no va a existir una contención como se quisiera. Es por eso que, si bien ha disminuido la violencia en un 18%, pero están creciendo otros delitos como el secuestro y la extorsión. Eso significa que no únicamente sirve esta estrategia de contención, o como se conoce como prevención situacional, sino que hay que trabajar mucho en la prevención social y comunitaria. Y ahí viene la segunda fase de este plan Fénix, que no sé si lo tenga este plan, pero hay que invertir mucho en el tema social y comunitario. Hay que reconstruir el tejido social en esos sectores en los cuales está interviniendo Fuerzas Armadas y Policía, pero con otras instituciones. No debemos dejar únicamente a Policía y Fuerzas Armadas solas en este trabajo, porque los problemas del delito y la violencia son estructurales. Pero eso no se comprende mucho, ¿no? No se comprende mucho, pero yo pienso que hay que evolucionar a ese tema de atender el tema social y comunitario en estos sectores vulnerables, como sociovivienda, como por ejemplo el Fortín, Distrito Sur en Guayaquil, en Durán. ¿Por qué no cambia la situación en Durán? Porque realmente no se ha afectado a las organizaciones delictivas y están teniendo sus centros de operaciones en esos lugares. Entonces, vemos muertes violentas que siguen existiendo porque no se ha afectado la estructura y no ha cambiado la situación que motivó este tipo de violencia. ¿Y por qué no se ha afectado esta estructura, general? Porque estamos viendo un número enorme de operativos en todo el país, especialmente en las provincias que fueron afectadas por estos delitos, Guayas, Los Ríos, Esmeraldas. ¿Cómo así las estructuras en Durán se mantienen intactas? Porque no se está interviniendo en forma integral. Solo se está dejando que Policía Nacional y Fuerzas Armadas, si bien no pueden cubrir todo el país. Aquí viene ya un tema que se debe tomar con mucha responsabilidad, y lo que se llama es gobernanza de la seguridad ciudadana. Es decir, en todos los niveles tiene que existir la coordinación, en todos los niveles de gobierno, la coordinación, y cada nivel de gobierno debe tener su responsabilidad en el tema de prevención del delito y la violencia. Entonces, en lugares como sociovivienda, que es un sector urbano, el gobierno nacional no va a ir a solucionarle los problemas graves de convivencia social que tiene ese sector. Tiene que hacerlo la alcaldía. Entonces, si no se cambia la dinámica social, si no se reconstruye ese tejido social, muy difícil va a cambiar la situación. Por más operativos que exista de Fuerzas Armadas, de Policía, no va a cambiar si no se cambia la estrategia de este tema de influir, de prevenir y también de proteger a la siguiente generación de chicos y jóvenes. Hay que trabajar ahora en esos sectores con los jóvenes adolescentes que tienen 13, 14 años para que dentro de 5 años sean buenos ciudadanos y no sigan en ese camino del tema de drogas, del tema de armas. Entonces, hay mucho que hacer, pero hay que evolucionar a una segunda fase en este tema del plan de seguridad. Pablo Alarcón, director de la Escuela de Derecho de la UES, habló en Radio Sucesos acerca de la crisis judicial. Escuchemos lo que dijo. Me parece que tenemos que enfocar el problema desde dos aristas. La primera desde el punto de vista cultural, porque ciertamente eso no lo podemos dejar de lado, es un problema de tipo cultural que se arraigó de tal forma en el ámbito privado y público en el Ecuador que merece ser tratado con un antídoto del mismo tipo, y por eso
quienes me han escuchado estos días y a otros tantos promotores, incluida la ministra de Gobierno, hablamos de esta cultura de la legalidad como un mecanismo que puede tratar estos problemas culturales enfocados en la corrupción, que es el origen, como usted bien mencionó, de todos los males que estamos atravesando y que seguramente y de manera lamentable seguirá explotando. Es decir, un tratamiento de fondo con cultura de la legalidad para tratar la cultura de incumplimiento, la cultura de corrupción lastimosamente que estamos viviendo y que no solamente es en lo público, ahí termina por explotar seguramente, pero también en las conductas de los hábitos privados. Y el otro mecanismo que son ya obviamente los presupuestos que hay que incorporar formalmente en los procesos de selección y principalmente en la evaluación que tiene que llevar adelante el Consejo de la Judicatura para, de algún modo, intentar depurar el sistema judicial frente a lo que ha evidenciado el caso Metástasis y el caso Purga. Vamos por partes. El tema de la depuración, por ejemplo. ¿Por qué no es habitual tener una lupa sobre los jueces o sobre los operadores judiciales en general? El Contralor General del Estado la semana pasada dice, vamos a hacer una auditoría a los 63 jueces de la Corte Provincial del Guayas, cuando eso debería ser periódico. Deberían estar bajo constante vigilancia. Lamentablemente, la fama que se ha dado a la justicia ecuatoriana es para estar sobre ellos cada momento. Milton, sí, dos partes, ¿no? Usted bien lo señala, el artículo 170 de la Constitución ya lo dice expresamente, la evaluación debe ser periódica. Y esto no solo involucra el acceso a la función judicial, sino la permanencia y la promoción de los servidores judiciales. Y se dice, insisto, expresamente que esto debe ser periódico. Ahí me parece que hemos advertido una omisión institucional por parte de las instituciones públicas que han estado llamadas constitucionalmente desde el año 2008, según ese artículo de la Constitución, a llevar adelante esta evaluación permanente. No hemos tenido una evaluación de la justicia hace varios años y claramente eso es preocupante, no tanto por el pensar de que todos son malos, pero sí, incluso si todo fuera lo contrario, estaríamos en una muy buena situación, incluso para poder reconocer públicamente a los buenos funcionarios judiciales, pero nada de esto ha sucedido. Y lo otro que usted mencionaba, la vigilancia, qué lamentable, pero sí, en una sociedad con una cultura de incumplimiento como la que tenemos, es necesaria la vigilancia. Ojalá algún momento podamos llegar a prescindir de esa vigilancia para que por un acto voluntario podamos cumplir con las normas y las reglas del juego, pero ciertamente mientras eso no suceda necesitamos que se apliquen las normas, Milton, porque ya no es un problema de normas, está en la Constitución, la probidad de jueces y demás del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí me parece que el tema va más allá de eso, no se limita a las normas. Bueno, y ahora en la otra parte es elegir a los que vienen, los procesos de selección que han cambiado a través de la historia, buscando seguramente sí tener procesos más democráticos, más honestos, que den como resultado elegir a los más probos. Recuerda usted, por ejemplo, la Comisión Estaregas, que fue una de las que quizá más éxito tuvo y más independencia en la elección de jueces. Pero esto, que cambió además con la Constitución de después, sí significa un tema importante, porque no se elige siempre al que se debería. Sí, Milton, bueno, hay una serie de deficiencias, ¿no? Si usted se fija, Milton, y es alarmante, para ser juez en este país de primer nivel ni siquiera se requiere experiencia. Ese es un tema que nos debería preocupar a todos, porque entonces no estamos asumiendo la relevancia que tiene un juzgador dentro del sistema de justicia en particular. Luego sí hay años de experiencia en ámbitos de Corte Provincial y Corte Nacional, 7 y 10 años respectivamente, pero para los jueces de primer nivel, que son con quienes más estamos en contacto diariamente, los ciudadanos, no estamos ni siquiera sintiendo este deber de que cumplen al menos con una experiencia mínima profesional para poder estar sentados ahí y administrar justicia. En el otro ámbito, claro, nosotros tenemos que enfocar mucho el problema, ¿no? Pero hay que resaltar lo bueno. Yo creo que lo que ha mencionado la doctora Solanda Goyes estos días es muy interesante y muy importante, porque finalmente se está dando la relevancia a un presupuesto de probidad que debe tener una valoración significativa
incluso del mismo modo que los méritos que podría tener una persona que aspira a ser juez, es decir, la titulitis, como se suele decir. En Impacto Informativo, Medardo Leas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, hace un análisis de la gestión de Pavel Muñoz al frente de la alcaldía de Quito. Veamos la nota. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, ha reconocido la infracción electoral, lo ha condenado al pago de $9,200 al alcalde de la ciudad y a la obligación de dar disculpas públicas a la ciudadanía. Bueno, esto de haber aceptado la infracción electoral probablemente sea un avance. ¿Cómo ve Pero usted claro, esto? las leyes son para cumplirse, debe haber tolerancia cero para todos, con mayor razón para las autoridades, porque fue público y notorio que el alcalde Pavel Muñoz, abierta y directamente, incluso utilizando la red municipal y otros medios, hacía propaganda por la candidata de su partido, abrazada, ofreciendo una universidad al norte, la prolongación del metro, etcétera, etcétera. Y la explicación de Pavel Muñoz es que él trabaja 8 horas en el municipio y que pasadas esas 8 horas puede hacer lo que le dé la gana, cuando sabíamos que eso no debe ser. El alcalde es alcalde de la ciudad y debe alejarse de los mitines políticos o de lo que es una promoción a favor precisamente de una candidatura que él puede estar con todo el derecho votando por ellos. Y si la ley prohíbe, bueno, tiene que aplicársele. Yo creo que fue muy leve la sanción, debieron ¿Usted creía que debían destituir a Pavel Muñoz? Pero claro, un señor que para defenderse comienza a hacer desaparecer las pruebas, ¿le parece correcto? Entonces yo creo Pero es bien difícil hoy en día hacer eso, ¿no? Los videos pero están lo intentó, lo ahí, intentó. en la realidad virtual. El hecho de haberlo intentado demuestra la mala fe con que opera este señor. Y además yo como ciudadano, habitante de la ciudad de Quito, no le acepto las disculpas. Porque es fácil disculparse un alcalde que en vez de dedicarse a los trabajos que tiene que hacer en beneficio de la ciudad como alcalde, representante de la ciudad, comienza a dedicarse al proselitismo político, incluso buscando una candidatura por su partido a futuro. Quito necesita una cantidad de cosas, señores, no tenemos alcantarillado, pero ella quiere hacer la prolongación del metro a un costo multimillonario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los ciudadanos requerimos que se nos trate con respeto porque la ciudad necesita obras, necesita infraestructura básica fundamental. El hecho de que contaminemos el Machángara y llega a Guayabamba contamina medio Ecuador, señor, y para ustedes no les importa eso. Entonces yo creo que las cosas tienen que ser muy claras. Se acusa de que el municipio de Quito es el municipio que más trabajadores tiene. Guayaquil tiene 5,000 trabajadores, Quito tiene 20,000. Pues no dicen nada. Entonces seguimos con lo mismo que se reparten las administraciones zonales, pero no vemos un trabajo real. Pero elegimos al alcalde no para que haga promoción a favor de su partido, sino para que se encargue del trabajo, de la infraestructura y de las necesidades de la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. Ahora, el alcalde de Quito ha dicho que no pedirá disculpas, no pagará la multa y apelará a esta decisión del juez Joaquín Viteri. Él tiene el derecho de apelar, pero ratificada que sea la sentencia tiene que cumplir, no se trata de caprichos, porque si no entraría en desacato, y sería más grave para él. Entonces tenemos a un señor que está tomando actitudes infantiles cuando él debería tomar una actitud profesional. Ok, ya pasó este impasse, nos olvidamos, pago la multa y me pongo a trabajar. No, quiere apelar. El señor comete hasta el error de llevar al juzgamiento. Él no se presentó, pero le mandó a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa eso, señores? ¿Que quería amedrentarle al juez? ¿Qué tiene que hacer la vicepresidenta de la Asamblea Nacional en la audiencia de juzgamiento del señor Pavel Muñoz, alcalde de Quito? Es su coidearia. Exacto, pero ella también tiene que medir las distancias. Es más o menos cuando Correa, cuando demandó al Banco del Pichincha, fue él con todo, sus secretarios, con el secretario jurídico y con todo el mundo. Yo creo que las autoridades tienen que saber medir las distancias y ser prudentes en el ejercicio de su cargo, porque un vicepresidente de la Asamblea Nacional, claro que es una autoridad, fueron a amedrentar al juez. No es correcto esos señores. Ahora, ni los acusadores están contentos con la multa y con esta petición de disculpas públicas. Ellos hablan, luego de un pedido de declaración, de la posibilidad de suspender los derechos civiles y políticos al alcalde, que por lo tanto podría, si es que así falla el Tribunal Contencioso Electoral, suspenderlo al alcalde algunos meses, ¿no?
Sí, pero eso nuevamente debe ser un precedente, no para el alcalde de Quito, para todas las autoridades, porque aquí ha sido característico de la política criolla ecuatoriana de que todos los alcaldes y prefectos no solo hacen campaña, sino utilizan los bienes y recursos del Estado. Ahí vemos carros municipales haciendo propaganda, ahí vemos volquetos haciendo propaganda para los prefectos. Esto debe ser un precedente para que nunca más todos los alcaldes del Ecuador incumplan sus deberes y comiencen a hacer promoción política. Más les interesa la política que la labor para la que fueron elegidos. Tenemos la presencia el día de hoy del doctor Napoleón Vázquez, él es el director de PROEPS, Programas Educativos de Psicología y Salud. Y vamos a hablar de un tema que siempre está presente, mas no siempre está en la palestra, y es el tema de acoso sexual en niños y adolescentes en las unidades educativas. Ha salido en los últimos días varios temas relacionados con un colegio de Guayaquil, dentro del mismo colegio. Un tema derivó a otro, el otro al otro, además dentro del colegio. Pero esto, como lo decimos, está presente lastimosamente, aunque no siempre en la palestra. Doctor, bienvenido. Primero contémosle a la gente un poco lo que es PROEPS, para que la gente tenga entendido sobre este consultorio psicológico. Bienvenido. Muy buenos días. Es una institución que hace más de 40 años se inició. Felizmente ha seguido manteniendo un cuerpo que vale la pena porque se fue ampliando para el servicio familiar. Entonces es un equipo con especialistas de niños, adolescentes, adultos o conflictos de pareja, de tal manera que involucra todo lo que es la psicología familiar. Dentro de ello siempre ha habido un poquito más de inclinación en el campo infantil y el de adolescencia, porque hemos tenido la opción de contactar con escuelas y colegios de la ciudad y también de las provincias, desde donde vienen para ser atendidos en diferentes temas y aspectos que implica la psicopedagogía. Y dentro de eso asoma este problema que se venía dando mucho más antes. Nosotros conocíamos porque atendemos consulta y de pronto se inició una problemática con un buen número de estudiantes de diferentes centros educativos. Hoy día las unidades educativas naturalmente tienen un control que después de la pandemia no es dominante en el campo moral, en el campo pedagógico, en el campo de lo que significa materias que teníamos antes como la moral, la cívica, etcétera. Hoy no se enseña. Hay muchos pedidos de muchas instituciones, me he percatado, que piden que ojalá se regrese a esas materias, porque inclusive los maestros, los DECES, que son los psicólogos que trabajan dentro de los centros educativos, no tienen suficiente expansión para poder accionar, para poder trabajar. De ahí que el área particular a la que pertenece PROEPS es una institución que fue aglutinando poco a poco el servicio genérico para toda la familia ecuatoriana. Dentro de esta labor que ustedes realizan, ¿qué tan común es o era, y digo era por razón de estos temas que han salido a la luz, doctor, el tener consultas relacionadas porque los chicos, niños, adolescentes están sufriendo acoso sexual en las unidades educativas? Le digo, ¿qué tan común es? Porque por lo general muchos de estos casos no los cuentan. Hay alertas, el niño ha cambiado, la niña ha cambiado, el joven está distinto, está rebelde, una que otra cosa, y les da vergüenza a veces contar, o las familias mismos les da vergüenza, dicen, no vale salir con este escándalo, imagínate la familia, que dirán, que no sé qué. ¿Qué tan común es, doctor, esto dentro de las consultas que ustedes reciben? Podría mencionarle que en las 2 últimas décadas fue aumentando poco a poco. Y todo esto tiene que ver, aunque nosotros no nos incrustamos en asuntos políticos, pero tiene que ver justamente con la llegada de políticas que en realidad no ayudaban. Pérdida de valores. Simplemente aliviaban, pero no curaban. Aliviaban en una escuelita, en un barrio, en cierta ciudad, etcétera, pero nunca fue un campo genérico para ayudar al niño y al adolescente, quienes en verdad al caminar de la vida van a convertirse en el futuro de nuestro país. Pues siempre se ha dicho que el niño y el adolescente son el futuro de este país. Y no solamente es cuestión de los centros educativos, esto hablando de lo que antes era el nivel primario, secundario, inclusive el universitario.
sino también en los hogares y en la sociedad en general. En los hogares hemos atendido muchísimos casos donde es un pariente bien adulto o son muy jovencitos, entre niños y adolescentes, que se venía dando esta situación. Pero la falta de instrucción, la falta del conocimiento de la sociedad, de cómo entrar a ese tema. No son pocos los casos que personalmente me ha tocado atender y me han dicho que tienen recelo, el papá o la mamá, de hablarles de sexología a los niños y a los adolescentes. No tienen las herramientas para hablar. Exacto. No hay la preparación para poder hablar con el hijo y ser el maestro de la casa en este ámbito. De tal manera que los chicos, así como lo hacen hasta hoy, comenzaron a aprender afuera. Y cuando llega la tecnología y asoma el celular, el mismo que hoy se les da libremente a los estudiantes, naturalmente es allí donde comienzan a aprender. Y es allí donde se desarrolla mucho más esta situación. Aprender entre comillas, ¿no? Porque claro, reciben información de alguien que está en las mismas condiciones que él, a veces de otro niño en la escuela que está en peores condiciones o tampoco sabe nada. Viene la curiosidad, de la curiosidad pasan a experimentar para saber cómo es, y naturalmente se va extendiendo esto en forma considerable. Sin embargo, el asunto al momento tiene que ver con la parte medular, que es justamente el campo educativo. Y si la educación no se da en la primera escuela del hogar, que es en la primera escuela de la vida, que es el hogar, en la escuela académica donde van a aprender a leer y escribir y luego el bachillerato, si no se da tampoco ahí, definitivamente este es el resultado. Es el efecto de la falta de haber incluido en la vida del hombre, en la vida de la familia, desde las aulas, el asunto de conocimiento en el campo de la sexología. Y hace 2 meses más o menos, un colegio muy, pero muy nombrado aquí en la capital, fueron los profesores los que violaron a 2 chicas. Y así, nosotros hemos recibido de muchísimos estudiantes con los padres de familia que en algunos casos sí se interesan ya después se interesan y comienzan a buscar ayuda profesional. Esto además se da en todos los estratos sociales, lamentablemente. En todos. Lamentablemente acabamos de ver un colegio en Guayaquil donde seguramente corresponde a un nivel, digamos, de clase alta, ¿no? El otro colegio aquí en Quito de clase media, de gran prestigio también, y son noticias que salen, ese rato causa sensación y después se pierde. Y el fin de semana sacó un comunicado el Ministerio de Educación de una escuela en Otavalo. Donde el bullying, en cambio, pues es un problema muy serio. Doctor, ¿qué hacer, por ejemplo, en el tema? ¿Cómo prevenir una violación? Violación ya como que es el punto extremo o el final de posiblemente una serie de acontecimientos que ya se vinieron dando. Así es. Siempre ha existido el bullying, pero se ha ido aumentando en diferentes formas de aplicarlo. Porque antes era la peleita entre el niño y la niña, y que se hacían grupos pequeñitos, etcétera. Inclusive los padres de familia a veces llegaban a una discusión entre familia a familia, ¿no? Pero hoy el problema es ya por asuntos más contundentes, más definitivos en la vida del niño y del adolescente. De esta manera, últimamente lo que podemos ver es que se perdió totalmente el control. Aparte de que los DECES que están en escuelas y colegios definitivamente no tienen apoyo gubernamental. ¿Por qué? Porque están prohibidos de ciertas actitudes como profesionales. Y naturalmente, 1 o 2 o 3 psicólogos para un colegio, una unidad educativa de 500 alumnos, ¿cómo les atienden individualmente? Si al momento la familia ecuatoriana tiene una cantidad de problemas que son psicológicos. Y esto es lo que está llevando a este problema. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Daniel Noboa, 100 días gobernando sin oposición. Artículo de Santiago Basabe, publicado en Primicias. Juzgar el gobierno de Daniel Noboa tras 100 días en el cargo luce descontextualizado. Primero porque ese lapso marca un punto de evaluación para los gobiernos que han sido elegidos para cumplir periodos completos.
No es el caso. Tampoco es útil dicho corte temporal para valorar los acuerdos políticos que propiciaron la sucesión presidencial anticipada, pues como se ha visto en muy pocos casos en el mundo, Noboa asumió el poder de forma temporal luego de un proceso eleccionario. Por tanto, el hecho de haber llegado a Carondelet vía voto popular da un giro no solo a lo que se puede decir respecto a la gestión del jefe de Estado, sino también a lo que la ciudadanía espera de él en estos pocos meses que estará en funciones. Estos dos elementos son clave, pues a diferencia de una campaña electoral normal en la que los candidatos ofrecen una amplia gama de ofertas a sus electores, en el caso analizado la principal y quizás única demanda de la ciudadanía se concentraba en la seguridad. Aunque hay otros espacios en los que existen demandas insatisfechas como el incremento del empleo o la reducción de la corrupción, por allí no va la evaluación ciudadana respecto a Noboa. Si va a estar poco tiempo en el cargo, al menos que cumpla con la principal preocupación ciudadana, que por el momento es la inseguridad. Ese sería el razonamiento básico. De allí que la altísima popularidad de Noboa podría ser interpretada como una respuesta positiva de la población a los términos bajo los que el gobierno ha asumido la lucha contra la delincuencia organizada. De esa forma también resulta comprensible la aceptación popular del presidente en los niveles actuales, a pesar de que la economía no termina de despegar, o de algunos traspiés de sus ministros o de él mismo. En otras palabras, mientras Noboa sigue en la línea de lo que la gente ha valorado como lo correcto en el manejo de la seguridad, difícilmente habrá otro tema que pueda causar estragos al gobierno. En esa línea, Noboa ha posicionado hábilmente como su principal opositor político a la inseguridad en sus diferentes aristas y dimensiones. De esa forma, no solo ha conseguido mantener su popularidad, sino que a la vez ha dejado sin mayor espacio de acción al resto de actores políticos. Por allí se entiende la ausencia de una oposición clara al gobierno. Si el otro, el que dota de sentido a la política, es ahora mismo el crimen organizado, cualquier actitud que discrepe de forma abierta con Noboa conduciría a su proponente a colocarse en ese lado de la relación. A partir de lo dicho, resulta comprensible el bajo perfil que han asumido frente a la consulta popular tanto el Partido Social Cristiano como la Revolución Ciudadana. Apostar al no en algunas de las preguntas es jugarse una carta demasiado costosa. Tienen mucho que perder y poco que ganar. Se abstienen. En la orilla opuesta están Pachacuti, Unidad Popular y el Partido Socialista. El temor al riesgo de obtener un revés electoral es prácticamente cero. En cualquier caso, ganan. Poco, pero ganancia al fin. Por lo dicho, se podría anticipar que en abril es muy probable que los sondeos de la opinión pública respecto al presidente encuentren en las urnas un claro correlato. El gobierno lo asumirá de esa manera y utilizará los resultados no solo para seguir construyendo la campaña electoral de Noboa, sino también para mantener el vacío existente en el debate político. No obstante, entre el segundo trimestre del año y el día de las elecciones hay un largo trecho que el gobierno deberá recorrer. Mantener el escenario actual seguramente será la primera opción de Noboa, aunque en algún momento el estado de excepción ya no será una herramienta de gobernabilidad. Cuando aquello ocurra, la actual pasividad de la oposición podría tomarse un curso distinto. Todo dependerá, por tanto, de la evolución en el tratamiento de la inseguridad y en menor medida del comportamiento de las variables económicas y del curso que asuman los actuales escándalos de corrupción. Hasta tanto, Daniel Noboa gobierna solo y sin nadie que se anime a colocarse como contradictor. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Digan la verdad. Diego Delgado. Miguel de Cervantes Saavedra decía que los adagios y refranes son pequeñas sentencias de muy largas experiencias. Y uno de los más famosos desde el medioevo afirma que de la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Casi todas las autoridades, candidatos y políticos de la oligarquía mienten. En Brasil se puso en vigencia una norma que determinaba que quien mentía o presentaba documentación falsa perdía la función que desempeñaba. Fue la principal causa formal para destituir a la presidenta Dilma Rousseff en el 2016.
En Ecuador hay miles de ejemplos. Correa decía que el 30 de septiembre de 2010 hubo un intento de golpe de Estado cuyos misteriosos complotados no asoman hasta marzo de 2024 a pesar de su búsqueda intensiva. Lazo afirmaba, fingiendo estar enardecido, que recuperará toda la plata robada y no habrá un solo correísta en su administración, mientras entregaba las carteras de Educación, Salud, Telecomunicaciones y Gobierno al gestor de su calidad de finalista y quien lo proclamó presidente. Hasta ofreció hacerle dar la vuelta a la Virgen de Legarda en el Panecillo para que contemple al sur donde está el pueblo. Se miente hasta en el título rebuscado de las leyes, con la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, publicada en el suplemento del Registro Oficial 461 del 20 de diciembre de 2023, se obtuvo la exoneración de obligaciones fiscales para más de 2.000 millones de dólares a favor de los grupos monopólicos más poderosos del país, incluyendo, según el debate de los propios legisladores, 89 millones de dólares para la exportadora bananera Noboa. El gobierno dice que con esta ley ha creado 50.000 nuevos puestos de trabajo para los jóvenes, en tanto el IES demuestra al revés, con evidencias documentales, que miles de personas han dejado de laborar. Con la Ley Orgánica de Competitividad Energética, aprobada por el acuerdo político entre el gobierno, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano y publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 475 del 11 de enero de 2024, llamada de forma rimbombante como Ley Apagones Cero, se amplía la apertura para transferir el sector eléctrico a manos privadas, con la autorización de transferencia o privatización de las actividades de generación, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica, como ya lo permitía el artículo 24, inciso 3 y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 418 del 16 de enero de 2015 durante el gobierno de Rafael Correa, y con la que intentó vender las hidroeléctricas Sopladora en 755 millones de dólares, Mandariacu en 183 millones de dólares, Ocaña en 65 millones de dólares. El Comercio, martes 28 de marzo de 2017, en la página 5, da fe de lo que acabo de leer. Con la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis económica y social, está aprobada el alza del 12 al 15% del IVA, que es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para que se cumpla el compromiso plurianual con este organismo para pagos de deuda, suscrito en septiembre de 2020. Esta exigencia consta en el Comercio del 6 de octubre de 2020 en la página 2 y en el diario El Universo del 6 de diciembre de 2023 en la página 5. La ley está vigente gracias al acuerdo entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, aunque estos artistas del disimulo publicitan estar en contra de lo que permitieron Encantados de manera concertada. Por fin, la semana anterior, el presidente Daniel Noboa afirmó que la toma de un canal de televisión por parte de un grupo al que se le facilitó el acceso ha sido parte de un golpe de Estado. ¿Qué tal? Se supone que para que se produzca un golpe de Estado debe haber apoyo de la fuerza pública. Según esa lógica, ¿qué sector de la fuerza pública estaba vinculado con quienes ingresaron al canal y hasta les acomodaron los micrófonos y distribuyeron en el escenario para su mayor comodidad luego de pasar por 3 controles de seguridad armada? El régimen manifestó que iba a entregar chatarra rusa a los Estados Unidos y se comprobó que esos equipos funcionaban muy bien. Vota por la censura del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, junto con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, y suman 102 votos. Y de inmediato, en forma increíble y torpe, para la simulación piden, con todo aspaviento, autorización para ingresar a la Embajada de México con la fuerza pública para capturar a Jorge Glass. ¿No es este un ciudadano parte de la Revolución Ciudadana, partido aliado a Daniel Noboa y sustento legislativo básico del régimen? ¿Es perseguido de su propio cogobierno? No sirven ni para disimular. Diego Delgado. Noticias internacionales. Senador Bob Menéndez enfrenta nuevas acusaciones en Nueva York. El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez,
regresó al Tribunal del Distrito Sur de Manhattan para un nuevo arraigo, esta vez ante el juez Sidney Stein, quien extendió los cargos a él y a su esposa Nadine Menéndez para ser procesados también por confabulación para obstrucción de justicia al haber mentido a fiscales federales sobre los pagos de una hipoteca y automóvil que dos empresarios hicieron para su esposa. Ellos se declararon no culpables. En esta ocasión, el senador no se dirigió a la prensa, pero el abogado de uno de los empresarios acusados dijo que confía en que serán reivindicados. Las acusaciones en su contra con respecto a servir de alguna manera al gobierno de Egipto carecen por completo de base jurídica y de facto. Más allá de eso, este juicio se llevará a cabo muy rápidamente, creo que injustamente rápido. La pareja Menéndez fue acusada inicialmente de conspirar con 3 empresarios para aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo a cambio de la ayuda del senador en proyectos llevados a cabo por los empresarios y de impedir investigaciones policiales que enfrentaban, además de actuar ilegalmente como agente del gobierno egipcio. 2 de los 3 empresarios con los que supuestamente conspiraron, Wael Hanna y Fred Dives, también se declararon no culpables. Un tercero, José Uribe, se declaró culpable hace 2 semanas de cargos de soborno y aceptó testificar contra los demás. El pasado mes de septiembre, en conferencia de prensa, Bob Menéndez defendió su inocencia y, pese a llamados para que renuncie, dijo que se mantendrá en el cargo. Creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey. Una nueva huelga de maquinistas de tren en Alemania coincide con un paro de personal de Lufthansa. Nueva jornada de complicaciones en el transporte en Alemania. Así lucía el aeropuerto de Frankfurt esta mañana por la huelga de 19 horas convocada por la tripulación de cabina de Lufthansa en vuelos que salen desde esa ciudad, principal centro de operaciones de la aerolínea alemana. Unos 600 vuelos y 70.000 pasajeros podrían verse afectados ahí este martes. Los convocantes reclaman un aumento salarial del 15% y pagos únicos de 3.000 euros por empleado para compensar la inflación. El paro coincide con la huelga de 24 horas de los maquinistas de trenes por toda Alemania. El principal punto de conflicto es la demanda del sindicato GDL de que se reduzca la jornada laboral de 38 a 35 horas semanales sin recorte salarial. La huelga no se convocó hasta el domingo por la tarde, cumpliendo el anuncio de la semana pasada de que ya no avisarían con 48 horas de antelación. El barco de Open Arms con World Central Kitchen parte de Chipre rumbo a Gaza. El barco de la misión conjunta de Open Arms con World Central Kitchen partió este martes de Chipre rumbo al norte de Gaza con 200 toneladas de alimentos, agua y bienes de primera necesidad. World Central Kitchen, la organización internacional fundada por el chef español José Andrés, coopera con la ONG española Open Arms en esta misión piloto para enviar ayuda a la población palestina, que supone a su vez la inauguración de un corredor humanitario marítimo a Gaza. La guerra y el asedio israelí han empujado a cientos de miles de gazatíes al borde de la hambruna. La ruta marítima prevista cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala,
transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.